Doctor Otero, continuamos. Sí, estas dos proteínas de pronto se alteran, se vuelven insolubles y dan estas alteraciones en el Alzheimer. Y se ha encontrado algo de aluminio en ellas. Es el único contaminante que se ha encontrado. Pero en cambio se ha encontrado que muchos productos de oxidación, los radicales libres, son propensos a dar alteraciones dentro de la neurona. Se ve en la enfermedad de Parkinson, que es probablemente en la que mejor se ha demostrado todos los fenómenos de oxidación. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de oxidación? Estamos hablando que el propio metabolismo de la célula produce restos químicos que se llaman oxidantes, y ahí están restos de tipo alcohol, restos de tipo aguas oxigenadas, por ejemplo, por llamarles con el nombre común, los peróxidos famosos, restos de radicales nitrogenados que también son muy tóxicos. Y entonces, en la medida que hay una sobreactivación de ciertas neuronas, hay un neurotransmisor que es activador, dos neurotransmisores que son el glutamato y el aspartato, que hasta se les ha denominado como excitotoxinas, o sea, venenos que son producidos por la excitación. Usted somete a un animal a una gran excitación, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los usadores de sustancias enervantes, como la cocaína misma, está produciendo una degeneración en base a la oxidación. Y entonces la gente está consumiendo muchos productos antioxidantes, entre comillas. Es decir, el omega 3 que viene del pescado, o la vitamina E, se ha demostrado que es un buen antioxidante. Pero hay muchos otros que ni siquiera pasan la barrera hematoencefálica y ni siquiera llegan al cerebro. Entonces pueden comer lo que quieran, porque, como decía un amigo mío, si hoy te comes un buen bife, mañana no estás mugiendo. O sea, no. Si te pasara la barrera hematoencefálica, pues entonces tendrías como que el cerebro podría adoptar muchos elementos que no adopta. Hay una barrera química que no deja pasar muchas cosas al cerebro, excepto oxígeno, glucosa recién liberada, que ese es prácticamente de lo que se está nutriendo, y algunas sustancias químicas muy elementales, no muy complejas. Entonces, está protegido en términos generales de contaminación. Pero hay sustancias muy simples, como el manganeso, por ejemplo, que puede afectarle, como el cobre, como el aluminio, como el mercurio, como el cromo y el plomo, que son sustancias que una vez que llegan al cerebro producen la degeneración brutal. Es decir, nuestra palabra plomero, de estas oficiales que se dedican a las tuberías del agua y esto, pues viene prácticamente del latín, porque ahí sí se hacían todas las tuberías de plomo. Y mucho de lo que pasó en la última etapa del Imperio Romano se aduce a que fue una severa intoxicación que producía una demencia con trastornos muy severos de conducta en las personas que consumían el agua con plomo, y muchas veces seguimos nosotros contaminándonos con el plomo del ambiente, porque aunque no se dice, yo creo que siguen habiendo antidetonadores en las gasolinas con tetraetilo de plomo. Con tetraetilo de plomo, sí. Por más que digan que no. Claro. Y por ejemplo el manganeso, el cobre, en nuestro medio existen en algunas sustancias, en algunos lugares, en algunos sitios. En trazas, prácticamente en trazas. El aluminio también. Se aducía de que se había descubierto una mayor frecuencia de Alzheimer porque desde que empezamos a usar el aluminio en lugar del hierro como utensilios de cocina. Esto no ha prosperado porque no se ha encontrado más alteraciones en base a estos metales. Pero ahí está la pregunta para la investigación. Es decir, hay muchos metales que no estamos identificando. Yo diría que de la industria, el mercurio es el más frecuentemente contamina al ser humano y produce por lo menos 3 formas de enfermedad que conocemos así, neurológica. El otro es el plomo, evidentemente.
Y habría el cromo, que es el producto de muchas de las industrias que están muy cerca de las ciudades. Yo creo que ese es un punto que va a tener que hacer salud pública alrededor de esto, y que no se ha querido hacer probablemente por la importancia que tienen las industrias en la economía de las diferentes ciudades. O para no tocar a las empresas y a los empresarios, ¿no? Con el pretexto de que se afectarían las fuentes de trabajo, que ha sido el gran pretexto, claro, para no establecer y aplicar las reglas en contra de la contaminación. Comentaba el doctor Otero fuera del aire que hay algunos sitios en el mundo donde los niveles de contaminación por la cercanía con estos metales pues hace que existan con una gran frecuencia estados demenciales, incluso precoces. ¿Nos quiere decir para el público? Bueno, en las minas de Chile de manganeso se produce apenas a los 4 o 5 años de los mineros de estar trabajando en estas minas un cuadro dramático, que es el de la demencia por manganeso, que es una demencia absoluta con un Parkinson asociado. Ese es uno de los casos más graves que se conocen de contaminación y de patología laboral. Que de todas maneras los mineros siguen trabajando en eso, pero ahí es donde se ha descubierto el papel del manganeso. Hay otras en forma industrial donde se usan mercurios, y en algunas zonas de la República, porque usted sabe que la plata se beneficiaba con el mercurio, era una forma de extracción que se inventó en la colonia, aquí en México, que fue una forma, pues digamos, muy novedosa en su época para obtener la plata. Pues algunas ideas geniales a veces de construir presas se construyeron directamente sobre lo que quedaba de las minas de plata, y las poblaciones ribereñas se alimentan del pescado de estas presas, y entonces pues la contaminación por mercurio está a la orden del día, y esto empieza a producir una serie de patologías del sistema nervioso muy diversas. Una de las que conocemos así más cercana pues es la de Tetela del Río en Guerrero, en donde encontramos no Alzheimer, pero una enfermedad degenerativa también muy grave, que es la esclerosis lateral amiotrófica, donde a partir del diagnóstico las personas están muertas en los primeros 3 años o antes de los primeros 3 años, ¿no? Y esto porque sucedió exactamente eso, es decir, una mina de mercurio o plata seguramente en el fondo de una presa, porque inundaron los lugares, dejaron Tetela del Río está entre 3 ríos, en esa zona quedó un pueblito, y ellos se alimentan de ese pescado, y entonces la frecuencia con la que tienen esclerosis lateral amiotrófica es probablemente una de las más altas del mundo. Doctor Otero, en el caso de los solventes que son productos comerciales de venta libre al público y que además acompañan a otros productos y que contienen hidrocarburos aromáticos como el benceno, como el gileno, como el tolueno, los hidrocarburos halogenados, cetonas, alcoholes, etcétera, pues que están en las pinturas, que están en los tíneres, y hay algunos, por ejemplo, cuando percibimos el olor del tíner o de algún solvente en las pinturas, pues en mi caso incluso me puede dar hasta migraña. Pero estos productos industriales que también no están sujetos a control, ¿qué tanto también pueden de alguna manera interferir? Mire, el estudio nada más le voy a pedir que me responda después de este corte, porque si no, aquellas niñas ya en su proceso demencial incipiente se ponen mal porque nos tarda. ya vamos. Qué complicado. El ADA internacional. Con el inicio del Alzheimer que pasemos a la... Bueno, para que lo puedan apuntar. No apuntaríamos nunca. El internacional es 1-866-261-9505. Y el ADA sin costo para toda la República, que cambió recientemente, es 01800-555-1500. Doctor Enrique Otero, le preguntaba yo acerca de los solventes. Sí, mire, el mejor estudio que se ha realizado en México es el de la doctora Barroso. Es una neuropatóloga que ha trabajado durante muchos años en el Instituto Nacional de Neurología,
y ella estudió los cerebros de los niños que aspiraban solventes. El solvente es un solubilizador de grasas y el cerebro es grasa. Eso hay que saberlo así claramente. Y lo que encontró fueron unas destrucciones masivas del cerebelo en estos niños y de algunas zonas específicas de la corteza, incluyendo incluso el nervio óptico, ¿no? Realmente el efecto es catastrófico, devastador en todos los aspectos de los solventes. Y esto hace que estas personas queden con lesiones severas para toda la vida. Yo creo que de todas las de drogas de consumo, los solventes son los más destructivos de todos los que nosotros conocemos. Y los más baratos y los de más fácil acceso, porque obviamente la policía judicial y los que supuestamente combaten el narco jamás se interesarán en combatir lo que producen o lo que determina que se use esto. Pero en el caso de las demencias, por ejemplo, se ha encontrado que alguna población específica de trabajadores, por ejemplo, de los barnizadores, los pintores, no los de brocha gorda, pero por ejemplo en las grandes cadenas de producción automovilística, los que pintan los coches, los que trabajan en los pequeños negocios de carpintería, los pequeños grandes negocios de zapatería, ¿se ha visto si hay alguna incidencia o alguna prevalencia de demencia donde pudiera considerarse también un factor coadyuvante el uso industrial de solventes? Sí, no se tiene esa información epidemiológica, yo diría que por dos factores. Una, porque no se ha hecho un seguimiento adecuado, que es lo más importante. Y la otra, porque esto casi siempre va acompañado de una proporción muy alta de alcoholismo. Entonces, cuando llega al médico no sabe a qué atribuirle, si a su factor laboral o a su factor alcohólico. Donde pasa un fenómeno muy interesante es en lo que se ha llamado la demencia pugilística. Si la demencia pugilística es una demencia como la nada más que es de pequeños traumas con hemorragias vasculares en todo el tejido cerebral por el golpeteo que sufre el boxeador, aunque sea un boxeador amateur. Y entonces la gente empieza a verlos como que hablan como borrachitos y suponen que beben más alcohol. Después de cierto nivel de destrucción del tejido cerebral, el boxeador empieza a tener sí más consumo de alcohol porque tiene ya menos control sobre otros aspectos en su vida. Y entonces estos dos factores unidos hacen que la mayoría de la gente diga que un boxeador viejo está deteriorado porque empezó a tomar alcohol, y en realidad no fue más que el golpeteo que recibió durante toda su vida, es el microtrauma. La demencia pugilística es muy severa. Continuamos con el doctor Enrique Otero y leí a Sandra una frase que a mí me parece muy, muy interesante para no conceptualizarse, pero sí intentar ver la dimensión de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, fíjese, el problema, dice entrecomillado, no es saber dónde dejé las llaves, sino que a veces no sé para qué sirven las llaves. El olvido benigno o normal es parte del proceso de envejecimiento. La mayoría de las personas ha experimentado alguna vez olvido de nombres, citas o lugares. Sin embargo, este olvido difiere de la enfermedad, dado que el enfermo se pierde en lugares conocidos, olvida nombres de familiares cercanos, se olvida cómo vestirse, cómo leer o cómo abrir una puerta. Y decían por ahí, las malas conciencias, como yo comprenderé, que uno de los primeros síntomas de esta clase de olvidos en los varones es que se nos olvida subirnos el cierre de la bragueta. Y bueno, pues cuando menos en mi caso personal, este requisito se empieza a cumplir a veces. Nos dice Alma Ramírez, que no encuentro palabras para agradecerles que tengan invitado a esta magnitud. El doctor es excelente. A ver si pueden invitar a la doctora Patricia Leal. El doctor Otero la conoce, con Natiu. Ana María Alonso de Iztapalapa.
Mi suegro murió en mayo de Alzheimer. Las personas con esta enfermedad sufren cambios de su personalidad. Es como si uno